Ok. Buenos días, chicos. Pues el día de hoy vamos a empezar a ver las puertas y ventanas. Ya su compañera María José ya había explicado parte de esa temática. Vamos a ir tomando cada uno de los temas, pero ya enfocándolos directamente a la parte constructiva en madera, para que nos vaya quedando un poquito más claro cuál es cada uno de los elementos. Pues número uno, las puertas y ventanas, como todos sabemos, deben de cumplir un rol importante dentro de la parte de la construcción en madera, bueno, en cualquier tipo de construcción. Vamos a hablar que tenemos que tener en cuenta, hablando de madera, pues, el tipo de madera, el tamaño, la orientación, cómo puede afectar o ayudar a la estética, la luz natural que nos pueda proveer, la vista, ventilación, los medios como evacuación que nos puedan brindar y ahorro de energía, entre otras cosas. Es importante considerar, como lo estamos platicando, el tamaño, el espacio que va a abarcar, no solo para cumplir las normativas existentes, sino también para poder facilitar el ingreso y salida de personas al inmueble. Recuerden que en ese sentido se debe tener en cuenta no solo las personas con todas las capacidades físicas, sino también con las que tienen alguna discapacidad o alguna capacidad diferente. Hay que tener en cuenta el tipo de cerramientos que van a tener y que estén completamente herméticas, es decir, que tengan la mínima cantidad de filtraciones de aire, por lo cual se deben de ajustar en todas sus partes. En otras ocasiones hay que tomar también importancia la seguridad. Si estamos hablando dependiendo del tipo de puerta que vamos a colocar o el lugar, si van a ser robustas o si van a ser algunas de tambor o completamente de madera maciza. Es muy importante esta parte, pero también esto va a generar un alto costo. Normalmente las puertas generan un costo importante dentro de una construcción. Hay puertas que pueden costar desde los 2,000 hasta los 5,000 a 10,000 pesos por puerta. Entonces es importante tener en cuenta esto, principalmente para los usuarios, para siempre estar de acuerdo en esta situación. Y por ende hay que, este, en base al costo de una puerta, hay que tener en cuenta que tenga una duración, que pueda ser fácil de darle mantenimiento y que tenga un buen cerrado para principalmente el ahorro energético. Las ventanas, pues, son elementos formados por la estructura, vidrios o cristales que permiten regular el aire del vano. Generalmente no son transitables, tienen como finalidad proporcionar luz natural, ventilación a las habitaciones y la vista al exterior. En general, las ventanas deben de cumplir los requisitos que las puertas, porque van hacia el exterior. Esto implica que van a estar expuestas a agentes como el intemperie, la lluvia, el viento y el sol. Toda ventana pues debe de estar asegurada en la estanqueidad mínima de aire y la impermeabilidad absoluta del agua. Vamos a ir viendo cada una de estas partes. Las condiciones para cumplir en tanto puertas y ventanas. Vamos a ver que primero vamos a encontrar las lumínicas. Las puertas y ventanas con vidrios o con cristales ofrecen luz y vista a los ocupantes cuando son de tamaño adecuado y están emplazadas en las ubicaciones correctas. La iluminación de una habitación natural depende de los factores como la zona geográfica, la orientación, la luz directa, la luz reflejada del exterior y la refractancia con el recinto interior. Estos y otros factores son los que nos van a determinar precisamente la forma arquitectónica, el tamaño y la ubicación de las ventanas o de las puertas, si es que les vamos a colocar algún tipo de parte cristalina. En general, las ventanas de forma vertical proporcionan mayor cantidad de luz diurna y las horizontales mayor homogeneidad en el interior. Esto es importante tener en cuenta. Si nosotros colocamos una ventana de forma vertical, es decir, que pueda cubrir un espacio vertical de mayor tamaño, nos van a proporcionar una mayor cantidad diurna debido al movimiento que tiene el sol. eh, y bueno, y la tierra. Entonces, esto permite que se pueda mantener durante mayor tiempo iluminación natural. Sin embargo, si lo ponemos de manera horizontal, pues la iluminación va a permitir que se disgregue en una habitación de manera más adecuada, es decir, que se llenen más espacios con la misma iluminación.
Ciertos recintos requieren ventanas de grandes dimensiones y libres de obstrucciones para permitir la entrada de luz natural. Esto pueden ser en salas de estar, comedores. Necesitan normalmente superficies de ventanas superiores al 10%. Esto es algo muy importante. La normativa en construcción para viviendas hechas en madera piden que todo lugar que sea comedor o salas de estar que requieren por lo menos superficies mayores al 10% de la superficie en la planta de la habitación. Otras como los dormitorios, lugares de trabajo, salas de juego, salas de estar, van a requerir únicamente valores equivalentes más o menos al 5% de la superficie del lugar. Esto es muy importante. Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos una cocina o un comedor que tuviera 25 metros cuadrados, es decir, 5 por 5, requeriríamos por lo menos una ventana de 2.5 metros cuadrados. Si tuviéramos una sala de estar, comedor o cocina que tuviera, por ejemplo, 25 metros cuadrados, requeriríamos por lo menos una ventana de 2.5 metros cuadrados o el equivalente en varias ventanas o con puertas. Es decir, pues, se puede hacer una mezcla entre todas ellas para lograr esa superficie mínima. Sin embargo, si tenemos una habitación del mismo tamaño de 25 metros cuadrados, con que nosotros tuviéramos una puerta o ventana o un aparejo que nos permitiera dar, no sé, 1.25 metros cuadrados, sería suficiente. No sé si hasta aquí alguna duda con lo del tamaño de las ventanas, No, ¿no? Vamos ahora con lo que es la presión del viento. Las cargas por presión del viento, una ventana y una puerta debe estar diseñada para las deformaciones producto de la presión entre las caras cuando estamos teniendo lo que sería el barlovento en función de su superficie que no sean superiores a un trescientavos de la distancia entre los apoyos. Eso es muy importante. Todas las puertas o ventanas deben resistir vientos temporales, porque pues, a la larga siempre van a afectar, de velocidades hasta los 150 kilómetros por hora, de manera que las deformaciones de cada uno de ellos no puedan ser visibles o permanentes. Las ventanas, esto es hablando del viento. Esto es un poquito más complejo de poder visualizar, sin embargo, se puede lograr en base al espesor de de la puerta. Si la puerta tiene por lo menos 7 centímetros de espesor, 7 centímetros de espesor, y su cara no está completamente expuesta al barlovento, sino tiene una cara protegiendo, esto va a reducir la cantidad de velocidad, entonces va a ser suficiente para cualquier instalación. Ahora la parte térmica, las ventanas representan el aspecto más débil de una vivienda. Esto ya lo hayamos visto incluso en instalaciones. Todas las que son puertas y ventanas que dan al exterior, recuerden que representan espacios donde se fuga el calor o donde el cambio climático es fuerte. Es donde normalmente la aislación térmica se pierde debido a que pues tiene un espesor reducido y al poco peso que puedan tener. Entonces, se deben utilizar materiales con una baja conductividad como la madera, va a resultar muy favorable. Esto es importante que se le coloquen todos los elementos para poder permitir lo que sería la estanqueidad, es decir, que no permitan el paso tanto del viento o el agua. Eso va a permitir que se pueda generar un mejor cierre y no permite el paso del agua. Relacionado con lo anterior, es importante considerar el diseño, la zona climática, porque también de eso va a depender mucho el tipo de material que se puede ocupar. Para una mayor protección térmica, vamos a tener en cuenta a lo que sea en el invierno o en el verano, vamos a tener en cuenta un tipo de diseño donde se puedan evitar grandes fluctuaciones de temperatura. Normalmente unas de ellas es cuando tenemos puertas o ventanas, bueno, hablando de puertas, principalmente donde tengamos caras de vidrio, son más recomendadas las puertas que tienen grandes cantidades de madera, es decir, completamente visto por madera, más que las de vidrio para poder mantener esta parte térmica. Además, es muy significativo que el tipo de vidrio utilizado generalmente, como lo estamos viendo, vaya a cambiar las condiciones del recinto.
Ahora vamos con las propagaciones del fuego. Según la normativa existente, todas las puertas que se deben de ocupar deben de estar revestidas o deben de estar impregnadas por un elemento que no propague el fuego. Normalmente las ventanas ofrecen el beneficio de la luz, vista y ventilación, entre otros, pero pues vamos a ver que dentro, al ser madera, pues pueden ser elementos que propaguen el fuego. Es importante, número uno, entender que todo lo que tenga vidrio, los cristales, son elementos que no permiten la propagación del fuego, pero aún así el marco sí lo van a hacer. Entonces, por normativa se recomienda que cuando se va a construir madera, todo el pintado y todo el laqueado tenga un impregnante de no propagación de fuego. ¿Esto qué provoca? Que cuando ustedes agarran un simple encendedor y lo colocan contra la puerta o el fuego directo, lo que van a ver es que se carboniza, pero no ven la llama existente. Las ventanas deben de permitir, aparte de su función natural, que es la entrada de ventilación y la entrada de luminosidad, la parte lumínica. Las ventanas también pueden ser utilizadas por los ocupantes como una vía de escape en casos de emergencia. Esas ventanas deben de poderse abrir al exterior sin ningún mecanismo especial y o contar con una abertura mínima superior a 0.35 metros cuadrados. Es decir, que la ventana debe tener por lo menos un espacio de 0.35 metros cuadrados. Estaríamos hablando de más o menos unos, um, ¿qué serán? Punto medio metro por 60 centímetros, medio metro por 70 centímetros, libre de obstrucciones para poder permitir el paso de una persona. Las ventanas en este punto deben estar diseñadas cuando la altura de antepecho, por ejemplo, no sobrepase el 1 metro, el 1 metro sobre el nivel del piso terminado. Esto puede ser principalmente para casos como fuego o demás, hablando de las ventanas que puedan estar en la parte inferior. Los requisitos básicos dentro de una ventana, en este caso, deben ser, independientemente de su tamaño, tipo, material, deben de cumplir una serie de especificaciones, como lo son la durabilidad, y esos cuáles son la resistencia al alabeo, es decir, la resistencia que va a tener a el movimiento constante debido al mecanismo que va a tener, la facilidad de maniobra, la resistencia en el plano de las hojas, la resistencia en el sistema de giro, la seguridad de las ventanas tanto en el eje inferior, ¿sí? Y la resistencia a la flexión en las ventanas de corredera o guillotina. Todos estos se deben de cumplir. Si se dan cuenta, es una cantidad de elementos fundamentales. Normalmente todos estos vienen dados por el marco de la puerta o de la ventana y del sistema, el sistema de giro. Estamos hablando de las bisagras o del cerramiento que se le pueda aplicar. Los requisitos mencionados no deben exigir a todas las ventanas, sino que va a depender de su tipo. Y estos requerimientos deben ser certificados por laboratorios o componentes acreditados. Es decir, compren idealmente las ventanas o mándenlas a hacer, pero siempre coloquen elementos de calidad para que puedan tener un buen funcionamiento. Ahora sí vamos directamente a las puertas. Las puertas las vamos a ir trabajando una a una. Hay diferentes tipos de puertas. En este caso, según el material empleado en las hojas, vamos a encontrar diferentes tipos de puerta. El día de hoy vamos a ver la más conocida en madera, que se conoce como de tablero. Hoy vamos a ver la más conocida, que es la de tablero, formada por un bastidor. Estamos viendo ahí el bastidor, que recibe planchas de madera llamadas tableros en una hendidura central. Esta puerta es una puerta más tradicional del tipo de madera, como lo estamos viendo. Estamos viendo que la puerta, su nombre lo dice, es de tableros, porque tienen dos tableros formales, creo que se logran ver. Lo estamos viendo en la figura. Los tableros son los elementos centrales que se tienen. Ahí lo voy a ir marcando. Aquí están los tableros. Ahí está. Esta es una puerta, la frontal de dos tableros. En este lado, aquí tenemos una puerta de 4 tableros. 1, 2, 3 y 4. Los tableros es la principal parte de la puerta. Sin embargo, su parte principal va a ser el bastidor, es decir, la parte general de la puerta.
El bastidor va a estar formado por dos elementos verticales, como lo podemos ver, y y por varios horizontales que pueden ser en este caso como los travesaños, el peinazo y el cabezal. Los tres elementos que lo vamos a estar viendo son el cabezal en la parte superior, el travesaño, que es el que va a estar dividiendo los tableros, y por último el peinazo, que va a ser la parte final. Cabezal la parte superior, el travesaño la parte mediana y el peinazo la parte final. En la parte vertical vamos a tener lo que se conocen como batientes. En la parte vertical vamos a tener los batientes y por supuesto que su cerradura. Es importante que cada uno tenga una cantidad de espesor y tamaño. El espesor más frecuente del bastidor, el espesor más frecuente del bastidor o parte general es de por lo menos 45 milímetros, estamos hablando de 2 pulgadas más o menos. El ancho de los largueros y de travesaños normalmente de 90 milímetros. El ancho de los largueros y travesaños normalmente es tanto los largueros, que son las partes laterales, los largueros, los travesaños, el cabezal, y el peinazo, sean normalmente de 90. Y por último, el peinazo, estamos viendo que la altura, es decir, la altura que deben de tener, por lo menos los 190 milímetros. Va a depender mucho de ese tamaño para que se puedan tener una buena rigidez. Estamos hablando que entonces, la composición, lo vamos a repetir, el bastidor 45 milímetros, el ancho de los largueros y travesaños, estamos hablando de esta parte lateral y travesaños que tengan de acá para acá y de acá para acá, por lo menos 45 y de acá para acá, pero 90 y por último el peinazo por lo menos 190 milímetros. Eso permite también que en alguna situación se pueda recortar en el caso de, por ejemplo, cambiar el tipo de piso, se le puede cambiar el peinazo a las puertas y no necesariamente tener que cambiar la puerta. Se les llama de tableros porque como ya lo vimos, se encaja este tablero que normalmente es de una sola pieza o de varias piezas, se encajan sobre un bastidor. Este bastidor, como lo vemos, se encaja con una pequeña espiga, como lo estamos viendo, una espiga en forma de regleta. Esta espiga entra como corredera dentro del mismo bastidor. Este bastidor que ustedes están viendo está alrededor de todo este elemento. No sé si lo logran ver, este pequeño marco que tiene más espesor. Este marco tiene precisamente, es el bastidor, son dos pequeños elementos de madera o es uno con una partición central para que se pueda acomodar el tablero. El tablero está colocado tanto de manera horizontal como de manera vertical, entonces no permite, está completamente bien anclado a la madera. Estos tableros están formados usualmente por unión de varias tablas para obtener un ancho especiado, el que conviene reforzar con tarugos. Como lo podemos ver en la parte inferior, aquí estamos viendo los tarugos. Los tarugos no son más que taquetes de madera que permiten el amarre completamente entre la espiga y la caja. Sus bordes son de menor espesor y caras inclinadas. Las maderas más ocupadas que vamos a poder tener, pues son el pino, en el caso de puertas interiores, el abeto también para puertas interiores, el pino y el abeto para puertas interiores, y si queremos tener cedro también, perdón, para puertas interiores, y para puertas exteriores normalmente se recomienda el ciprés.